Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien. Ya saben ustedes que Estados Unidos ha puesto en marcha ese fuerte operativo militar frente a las costas de Venezuela. Hay aviones, hay buques, hasta un submarino nuclear en esas aguas cercanas a las costas venezolanas de las fuerzas estadounidenses. Ya se han atacado embarcaciones que estaban ligadas al narcotráfico, esas narcolanchas, y se ha golpeado directamente al Tren de Aragua y al llamado Cartel de los Soles. Ustedes me van a perdonar mi honestidad, pero a mí me cuesta todavía trabajo creer. No que cualquier hijo de vecino que tiene todo su derecho a escuchar las cosas y no racionalizarlas o no leer o no tratar de informarse, pueda dudar todavía de la existencia no solamente del Cartel de los Soles, sino del Tren de Aragua o de las conexiones que pueden existir entre Nicolás Maduro y ese Cartel de los Soles. ¿Y por qué les digo esto? Pues porque hay declaraciones muy concretas de personas que ya están arrestadas, que están colaborando con las autoridades y que a raíz de esos testimonios que están aportando a las autoridades, llámese el Pollo Carvajal, llámese el Mayo Zambada, llámese todas las personas, hasta Saab, que también colaboró con las autoridades antes de ser regresado a Venezuela. El Departamento de Estado y la inteligencia estadounidense tiene perfectamente vinculado a Maduro con el Cartel de los Soles. Y esto obviamente cambia la posibilidad de tomar acciones legales y también operativas. Pero para hablar sobre la influencia que esto puede llegar a tener en los países vecinos, incluso yo les diría en el mundo, vamos a conversar con Fabián Calles, Senior Fellow de FIU, director del Instituto de Seguridad Internacional y Asuntos Estratégicos, politólogo y además un analista internacional a quien quiero dar la bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gusto estar con ustedes. A ver, ¿por dónde empezamos? Porque yo leo a veces, como le pasa a cualquiera, cosas que dices, bueno, espera un segundo, vamos a respirar hondo y vamos a ver de dónde están sacando esta información o por qué se está publicando esta información ahora o quién está detrás de los intereses o qué intereses hay. Pues sabemos que el régimen de Maduro ha tenido lobistas en todos sitios para que se publique algo así, se trate de confundir a la población. Como experto, Fabián, ¿qué nos puedes contar tú al respecto de esta operación y de las pruebas que puede llegar a tener la inteligencia estadounidense para haber tomado este tipo de acciones? A ver, primero que todo, hay causas judiciales en Europa, hay causas judiciales en América Latina, hay causas judiciales en Estados Unidos sobre funcionarios venezolanos y aliados de ellos por causa de tráfico de droga. No hay que ir muy lejos, el caso de Chile, la inteligencia venezolano-cubana utilizó a miembros del Tren de Aragua para asesinar a un opositor venezolano. O sea, el maridaje entre el narcotráfico y el régimen cubano chavista en Venezuela está en los tribunales de Europa, de Argentina, de Brasil, digamos. Aquel que lo niega o vive en un termo o tiene una ceguera ideológica, ad honorem, o tiene una ceguera rentada, digamos, ¿no? Porque acá también lo que hay es mucha plata, digamos. Claro, ¿no? O sea, exactamente. uno se remonta a los últimos 20 años de América Latina, tenemos valijas que iban y venían, la valija de Antonini Wilson a la Argentina para el imperialismo, negocio de Odebrecht de Brasil con Venezuela, negocio de Odebrecht, digamos, Lula hace pocas semanas mandó un avión a buscar a una esposa de un político peruano para que no declarara por el caso de Odebrecht. Digamos, hay una matriz de muchos años de plata chavista usada para campañas, para apoyar al kirchnerismo, para apoyar al PT, para apoyar a la izquierda chilena. Para pagar cheerleaders y para pagar relacionistas públicas como Zapatero, por ejemplo. La plata petrolera, la plata de compra y venta de bonos. Y después creo que se sumó, a medida que se fue desintegrando el tema del control de la droga en Colombia, que básicamente estaba en manos de la FARC, que se habían transformado a partir de los 90 en el gran cartel. El proceso de paz, los golpes que el gobierno de Uribe y Santos le dieron a la FARC, yo creo que ese desmadre filtró sobre Venezuela, los mandos militares venezolanos, los mandos de estructuras armadas de Venezuela vieron el negocio logístico y Estados Unidos no reaccionó por varios motivos. Primero creo porque estuvo distraído un buen tiempo del siglo XXI en aventuras sin sentido en el Medio Oriente, digamos, Afganistán 20 años, Irak 15 años,
Libia, subestimaron la amenaza de lo que estaba pasando en Venezuela, porque se seguían haciendo negocios, digamos, ¿no? Citgo seguía teniendo 15.000 gasolineras en Estados Unidos, Ujú, Chávez le vendía petróleo a Estados Unidos, Citgo tenía su headquarter en Texas, donde combinaban Mercedes-Benz con carteles de Che Guevara. Yo creo que hubo un abordaje excesivamente economicista por parte de Washington y un lobby que creo que todavía está hoy, eh, esta idea de no hagamos locura con Venezuela, hagamos que sean nuestros ujú. corruptos, en vez de pro chino, pro ruso, que digamos, vayamos corriendo a los chinos, a los rusos de Venezuela. Lo importante no es la democracia, sino son las reservas del petróleo venezolana, los recursos. Es la línea negociadora, ¿no? Si vos ves el tema de Venezuela hoy, está Rubio, Ujú, la CIA ujú, y la jefatura de gabinete de Trump preparando el cañón, y del otro lado Grenell yendo y ujú, diciendo, ujú, bueno, hablemos, podemos correr a los chinos de tal región y metemos una empresa nuestra. El dilema que tenés acá es que después de esta movilización masiva para estándares latinoamericanos, porque es una movilización propia para otras regiones del mundo, ¿no? Medio ajá. Oriente, ¿no? Cuando vos tenés 5 destructores, un crucero, un portahelicóptero, un submarino nuclear, 10 Cazas. F-35, la Airborne 82, que en realidad es una acción psicológica, la Airborne 82 no necesita ir a Puerto Rico para después lanzarse sobre Venezuela, se lanza a Estados Unidos, así que es Ujú. una operación de, digamos, de Lo que acción pasa es de que presión si psicológica. Estados Unidos hubiera querido realmente invadir, como en un principio Maduro, bueno, que todavía sigue insistiendo porque es capaz de crear lo del estado de conmoción y todas estas medidas ridículas que está tomando, porque honestamente, hay que ser honestos, si la defensa de Venezuela va a pasar por ese cuerpo de milicias que ha mostrado ante las cámaras, donde no menciona además a un ejército ni a una marina, y no los menciona por cuestiones obvias, porque yo creo que a excepción de esos mandos altos que componen el cartel de los soles, los mandos medios y los mandos bajos no sé hasta qué punto podrían No, no secundarlo. se van a Por suicidar por eso, Maduro y Guevara, exactamente, claramente. exactamente. Pero yo creo que la idea está en esa presión ideológica, como muy bien estabas comentando. Y sobre todo dos factores que me parecen importantes. La decisión, por un lado, ellos han dicho claramente, nosotros no venimos a derrocar a ningún dictador, vamos a llevar al líder del cartel de los soles ante la justicia americana. Y de alguna forma una cosa va a llevar a la otra, es decir, porque aquí es la primera vez donde es un narcoestado, donde se dan la mano, el Estado es un cartel del narcotráfico, con lo cual, bueno, pues muerto el perro se acabaron las pulgas, por así decirlo. Y que además acompañaría a toda la gente que le rodea, que son parte de ese cartel. Y tú has mencionado algo que me parece muy interesante, que es y yo se lo preguntaba ayer al congresista Mario Díaz Balart, le decía... Para muchas personas es contradictorio tener al Departamento de Estado, a Marco Rubio, hablando de la posición férrea contra el régimen de Maduro y lo que se va a hacer a partir de este momento en la lucha contra el narcotráfico, perdón. Tienes al presidente Donald Trump, que lo ha dicho a través de la secretaria de la Casa Blanca y lo ha dicho directamente. Y tienes después a Richard Grenell con esa política tenue, suave, que uno dice, bueno, vamos a ver, ¿de dónde está sacando este hombre que ahora le han dado permiso para poder negociar con Maduro, cuando el propio Trump dijo que a través de esas líneas de apertura, de negociación que había mandado a través de misivas ridículas Maduro, eso estaba cerrado? Entonces ahí es cuando uno se cuestiona dónde está cada uno. Y ayer el propio congresista me dijo, no, Granel está trabajando en solitario. Es decir, aquí hay una línea que es concreta de Trump y de Rubio, y una línea de Grenell que es en solitario. Mira, acá hay un debate claramente dentro de la Casa Blanca entre una política de seducción, tengamos nuestra propia dictadura, digamos, ¿no? Digamos, pongamos en el centro la reserva petrolera, después prolijamos un poquito, sacamos los más impresentables, pero lo importante es quedarnos con la reserva y los negocios de Venezuela. Que esto es lo que encarna Grenell y otros, ligados al lobby petrolero. Hay mucha plata todavía venezolana dando vuelta en Estados Unidos y expectativa de plata, más con lo que se descubrió en la cercanía de Guyana. Bueno, Ajá. hay toda una movida. Y del otro lado, un Rubio empoderado, que tiene 2 cargos, hay que remontarse a Kissinger,
para tener consejero nacional de seguridad y secretario de Estado, al parecer la CIA, al parecer el subjefe de gabinete también. ¿Cuál es el problema si hoy Trump, que es transaccional, así que le debe tentar algunas cosas de Grenell, esta cosa de no bombas y negocios? O sea, en el ADN de Trump está esta idea de negociemos. Es que después de esta movilización, si en 20 días, 30 días, 40 días, esta flota vuelve a Norfolk, Claro, la 82 vuelve a su casa, exacto. el gobierno de Trump va a ser un gran meme de la inteligencia cubana, kirchnerista, del PT de Brasil, de los chinos, de los rusos. Entonces, lo que creo que Trump tiene que poner en la balanza es, o me transformo en un cómic de todo lo que hice, y la izquierda latinoamericana, digamos, que mostró temor, pasa a burlarse, los chinos pasan a burlarse, los rusos pasan a burlarse, Cristina Kirchner se va a burlar, Lula se va a burlar, Boric se va a burlar, Zapatero se va a burlar, Pedro Sánchez se va a burlar, a cambio de 3 zonas más de petróleo en Es el que no creo que sea Esequibo. la línea, esa no creo que es la línea realmente de la administración Trump Ahí como voy. tal. Digo, yo creo que durante algunos meses hubo una paridad de las dos líneas, de los lobbies. De hecho, Grenell fue, liberó a algunos americanos, volvió, bueno, hubo toda una movida. Pero yo creo que hay un punto de no retorno ahora. Y que ya lo refleja ese artículo desesperado que hizo New York Times, me Exacto. imagino, no sé si fue ad honorem o no, ¿no? Que parece un espacio publicitario, Por eso yo te digamos. decía al comienzo, fíjate que yo comenzaba esta introducción diciendo que yo me tengo que frotar los ojos para saber, fuera de además de un editorial, de una información como tal del New York Times, hacer esa radiografía de lo que está pasando en aguas del Caribe si no es porque es un espacio pagado. Bueno, yo cuando lo leí busqué espacio pagado, digamos, igual ¿no? que Pero yo, no igual que yo. malintencionado, Eso digamos. El está... gobierno de Venezuela pone plata y el Ajá, diario le da el espacio, digamos, exactamente. ¿no? Yo creo que acá lo que hubo es, no sé si fue pagado o no, desconozco, me imagino que el New York Times no va a llegar a ese subsuelo ético de recibir plata de un No régimen creo que el medio, autoritario. pero yo sí cuestionaría de repente la motivación de la periodista para escribir ese Raro, como artículo. mínimo raro, digamos, ¿no? Ajá. Entrevistando personajes que tienen Sí, causales, bueno, no parecía de importa. Canal Sur más que del New York Times. Exactamente. Y además yo creo que hay un componente del New York Times contra Trump, ¿no? No, yo creo que hay un componente de, uy, este tipo guerrero sanguinario quiere volar todo, muy en sintonía con la izquierda latinoamericana. Porque la izquierda latinoamericana, uno de los fenómenos que se está produciendo, es que estos últimos 20, 25 años le empezó a tomar el pelo a Estados Unidos, le faltó, le dejó de tenerle miedo. Digamos, esta idea de Estados Unidos no mata, Estados Unidos está en otra, Estados Unidos son todos medio woke, tienen debates internos, vos podés insultarlo en Mar del Plata a Kirchner en 2005, podés faltarle al respeto cortándole con un alicate la valija de clave del canciller argentino Timerman en el 2011, no pasa Ujú, nada, ujú. sacan ni la misa, ¿no? Como una vez me dijo un funcionario kirchnerista, a Estados Unidos le moja la oreja y no te quitan ni la visa, Sí, bueno, ¿no? sobre todo con el autopen. Bueno, entonces, yo creo que lo que está pasando, Estados Unidos volvió a matar. En estas cinco lanchas que volaron, murió gente. Eso Ajá, ya es un shock de izquierda. Digamos, ujú, como, acá muere gente, ajá. digamos, ¿no? Se están sacando visas. En Brasil, 8 miembros de la Corte Suprema perdieron la visa, se aplicó la ley Maguinsky, Petro perdió la visa, el gabinete de Petro perdió la visa, Cristina Kirchner perdió la visa, los hijos de Kirchner perdieron la visa, y creo que la pérdida de visa se van a empezar a A multiplicar, proliferar. ¿no? Ujú, A proliferar. ujú. Sabemos que todos los políticos latinoamericanos tienen sus ahorros, su casa, su departamento en Miami, o cuentas en el extranjero, digamos, la ley Maguinsky o la de significativamente corrupto es una muerte en vida financiera, Ujú. ¿no? Entonces, me parece que Estados Unidos está frente a la posibilidad de mandar un mensaje muy fuerte hacia la Contundente. región, Ujú. más allá de acelerar el regreso a la democracia, de una transición, sino de disciplinar una región que Estados Unidos dio como dada, mientras China se la comía en los últimos 20, 25 Efectivamente. años. Ujú. Y ahora que Estados Unidos está priorizando a la región, como siempre lo hizo cada vez que se le metió a alguien externo, en este caso China, ante la Unión Soviética y ante la Alemania nazi en los 30,
Esto requiere un Estados Unidos no solo activo, como ayudar a Milei, la reunión con Trump, el swap, sino también disciplinamiento. Y yo creo que el caso de Venezuela es la gran oportunidad de transmitir, acá hay líneas rojas, Brasil, Lula hay líneas rojas, kirchnerismo hay líneas rojas, izquierda chilena hay líneas rojas, México hay líneas rojas. Si esto termina en el repliegue y en que Estados Unidos consiguió 5 zonas petroleras más, la verdad que va a ser una Yo no, catástrofe mira, no política. quiero irme por ese lado porque obviamente también hemos estado hablando con analistas militares, hemos estado hablando con mucha gente y ese digamos que es la posibilidad más remota de esta actuación y este despliegue que tiene Estados Unidos en este momento y sobre todo las declaraciones que han dado en las últimas horas tanto Pete Hegseth en esa reunión en Cuántico como el presidente ayer. Creo que en 10 días hay un punto de no retorno porque ya salió absolutamente de hablar, salió Rubio a hablar. Ayer una reunión con 800 generales y con almirantes, donde además de decirles que tienen que bajar de peso, hubo ciertos alineamientos que obviamente no han sido públicos, pero los que ya se ha trascendido que hablaron también de Venezuela. Exactamente. ¿No? Ahora quisiera preguntarte, hay varias cosas. Una de dos es que este cartel de los soles, además de ser un narcoestado porque está ligado completamente al régimen de Venezuela, tiene tentáculos y esos tentáculos han llegado a otros países de la región, han llegado directa o indirectamente a Colombia, han llegado a Honduras, han llegado a Brasil, han llegado a Ecuador, han llegado a México y eso se extiende a través de las representaciones de los propios carteles o de las guerrillas. Mi pregunta es, muchos de estos presidentes de estas naciones han mostrado también, en primer lugar, su desacuerdo con la política que estaba manteniendo en Estados Unidos, pero en muchos casos porque ellos también podrían llegar a estar involucrados en esas investigaciones que realizara el Departamento de Estado o las agencias federales y que extendieran realmente los conocimientos que tienen ahora. Por ejemplo, en la campaña de Petro todavía no ha quedado claro parte de la financiación de su campaña política, lo que hacía su hermano con los extraditables, cómo han manejado la zona fronteriza con Venezuela con las guerrillas, el dinerito que traía la señora Piedad Córdoba en el turbante cuando venía de Honduras. Es decir, hay muchas implicaciones a su campaña política y en lugar de darse una puntita en la boca y decir voy a agacharme, como ha hecho por ejemplo Ortega, que dice no sabe, no contesta por si me toca, o lo que ha hecho la señora Sheinbaum, que también ha hecho un cuerpo a tierra, pues ha querido salirle al paso y le ha salido mal y creo que le está saliendo mucho peor. Pero ¿cómo ves tú esa implicación de esos tentáculos que tiene el cartel de los soles por los países vecinos y bueno, y por España, porque todavía está por determinarse y ayer salió una información muy interesante. Con Zapatero, ¿no? Sí, con Zapatero, exactamente, y con el gobierno socialista, ¿hasta dónde habría podido recibir dinero? Bueno, mira, yo te diría que acá lo primero que hay que hacer es no caer prisionero de los nombres. Yo creo que el cartel de los soles y el tren de Aragua son propios de la misma matriz, sí. ¿No? Esta idea de que son, digamos, el tren de Aragua es un cartel presidiario que la inteligencia cubana y venezolana empezó a usar a su favor, aprovechando 9 millones de venezolanos que emigraron, ¿no? La Argentina creo que debe ser cercano a 1 millón, en Chile. Digamos, adentro de esa marea humana de venezolanos, yo creo que la inteligencia cubana y venezolana colocaron gente operativa, ¿no? Que por ejemplo ayudó a quemar a Chile en octubre del 2019, que estaban atentos a quemar a Argentina si ganaba Macri en el 2019, que recurrentemente tienen ganas de provocar algún incidente en la Argentina de Milei, que casi queman Colombia hasta que lo paró el COVID en el 2019. Yo creo que adentro de esa masa humana de inmigrantes hay mucha gente que está atenta y esperando la orden de romper, de quemar, de reunirse. Obviamente en maridaje con la izquierda argentina, la izquierda chilena, la izquierda boliviana. Y acá el esquema que se montó es, Cuba pone la inteligencia, la logística y la doctrina, y Chávez y después el clon, digamos, el reclutado por el G2, que es Maduro, después de la muerte de Chávez, cuando Diosdado pensó que era él, y a último momento Cuba sacó el cargo, por algo se lo llevó a Fidel a Cuba, a Chávez a Cuba para manejar la transición, pone la plata.
Digamos, cuando vos te vas a la matriz de esto desde el 2000, 2001, 2002, especialmente después del golpe de Estado fallido contra Chávez, donde Chávez le agarra mucho pánico y hace una alianza así totalmente carnal con la inteligencia cubana. Los cubanos ponen lo que saben, que es la desinformación, el sabotaje, la mística revolucionaria, todos los periodistas de izquierda que tienen ad honorem o no ad honorem en la región, y los venezolanos ponen la plata. Y eso fue mediante la euforia del petróleo. Precio alto del petróleo, producción. Después cuando colapsa el precio del petróleo, baja fuerte y la producción venezolana colapsa, toda esa maquinaria necesitó plata de otra fuente. Y creo que ahí el narcotráfico, aprovechando el desmadre del narcotráfico en Colombia, o la caída de la FARC, o la fractura de la FARC, empezó un protagonismo más fuerte de plata, no solo del petróleo, sino de la droga, ¿no? Y con eso se financiaron campañas, se financió el aparato logístico para tener venezolanos que cuando le chiflan, le digan sí, maten a un opositor venezolano militar joven, como sucedió el año pasado. Es un maridaje que no es la primera vez que Cuba lo hace. Cuba, si vos recordás, éramos los dos muy jóvenes, o vos más joven que yo todavía, mucho más. A principios de los 90, Fidel manda a fusilar dos famosos generales del ejército cubano, porque a él le había ordenado a estos generales empezar a financiarse con la droga de la cocaína latinoamericana cuando cae la Unión Soviética. Cuando estos negocios, Fidel empieza a sospechar que estos generales colombianos, cubanos, empiezan a juntar poder propio y contactos propios en Colombia por el tema droga, bueno, lo pudo fusilar acusándolo de narcotraficante cuando él había ordenado a ellos y a otros militares cubanos empezar a conseguir fondos a través del tema de la cocaína. Digamos, ¿no? O sea, este tema de la Cuba buscando recursos, sea soviético, después sea de la droga colombiana, después sea el petróleo venezolano, digamos, esta lógica de sanguijuela, ¿no? De chupar la sangre sucesivamente, ¿no? O de chuparle la sangre también al presupuesto brasilero, ¿no? Cuando uno mira las donaciones del PT en obras, ¿no? Por ejemplo, el aeropuerto, un puerto en Cuba que en Cuba nunca pagó, o sea, ¿no? Que terminó pagando el Estado brasilero. Entonces creo que esta idea del cartel de los soles, digamos, hay que mirarlo como estructura delictiva con fines delictivos, pero que adentro hay una estructura política, ideológica, y que ha pesado en España, que ha pesado en la Argentina, que ha pesado en Bolivia, que ha pesado en Chile. Montar todo lo que logró el chavismo y Cuba en los últimos 25 años, facilitado por un Estados Unidos distraído y pensando en otras cosas. Yo creo que hoy la oportunidad que tiene Trump es empezar a desandar todo el terreno perdido. Vamos a ver si se cumple, ¿no? La verdad que lo tiene difícil entre los mercenarios, el propio ejército, las traiciones que puede tener alrededor y además el tema de los carteles con los que negocia, para los que yo me imagino que se ha convertido en alguien muy incómodo. Mira, si algo los carteles de la droga nunca quieren es transformarse en una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Prefieren que todo quede a nivel policial y de DEA, de policías estaduales, como máximo de FBI, pero tener la CIA, la NSA y el Pentágono en contra es un cambio de calidad y de peligro muy grande, ¿no? Como decís vos, el segmento de todo este delito transnacional que tiene epicentro en Venezuela, Colombia, en esa frontera tan caliente y porosa que hay cada vez más. Debe haber actores que están bastante interesados en despegarse de toda la agenda política y de inteligencia que hasta ese momento los benefició, digamos, ¿no? De hecho, la propia Cuba, el otro día el canciller dijo que en caso de choque armado, Cuba se va a limitar a darle un respaldo diplomático y político al régimen de Venezuela, pero que no está considerando el uso de la fuerza, cosa que tiene bastante sentido común, pero decirlo es simbólico. En la región también hay un gran silencio, ¿no? El kirchnerismo
que siempre puso el tema chavismo, Maduro, Venezuela, Chávez en el centro de su política exterior, un silencio mortuorio sobre el tema Venezuela. Lula cada tanto ahora habla de la paz, de que Estados Unidos lo piense dos veces, pero hay como un repliegue de los aliados ideológicos, políticos y también económicos, ¿no? De muchos de la izquierda latinoamericana, hay como un soltar la mano de esta carga que ya está representando esas 5 o 6 figuras, las más populares y las más visibles del régimen, ¿no? Y como vos decís, son fuerzas armadas con 1000 generales, ¿no? Tienen más generales que el ejército soviético en la época de la Segunda Guerra, gente muy rica, ¿no? Con hijos que estudian en universidades afuera, que son empresarios ya, digamos. Entonces, la posibilidad de quién delata primero, quién traiciona primero, acá se produce el dilema del prisionero, ¿no? El primero que traiciona tiene grandes beneficios. Entonces yo creo que toda esta presión psicológica de la fragata, de los destructores, el portahelicóptero, la Airborne 82, los F-35, los drones que vuelan por arriba de Caracas, la voladura de lanchas, es darle tiempo a estos factores internos para que busquen una forma de depurar el régimen sin intervención directa. Si esto no se produce en la próxima semana, yo creo que vamos a empezar a ver operaciones en tierra, algunas explosiones de instalaciones que Estados Unidos va a decir están ligadas a la cocaína, al fentanilo, a la logística de los carteles. Y después el tercer escalón sería ya las personas, ¿no? Digamos, blancos estilo como se atacó en su momento a líderes de Irán o líderes de Al Qaeda o del ISIS, porque están caratulados para la ley americana, están en esa categoría. Están al mismo nivel que Zawahiri, que Bin Laden, que Nasrallah. Digo, a veces uno se olvida porque uno está acostumbrado que esa categoría de terrorista a eliminar es de fuera de América Latina. Bueno, cuando uno mira la categoría que tiene Maduro y otros personajes, es de terrorismo, no es traficantes, no, no, son claro que no. Terroristas. Y tienen además una implicación inmensa en estos momentos, no solamente la financiación de partidos políticos como Podemos, digamos que en la financiación de la estabilidad de ciertos gobiernos que ya de alguna manera, si no hubiera sido incluso por el impulso del dinero que ha entrado. Claro, Zapatero ha sido, como te digo, el principal cheerleader, el principal relacionista público que ha tenido Maduro y que tuvo antes Chávez en el mundo. Me parece que está abandonando Venezuela y está dedicando a los chinos. Pero te voy a decir una cosa, yo me andaría con mucho cuidado, porque a pesar de este artículo del New York Times del que vamos a hablar ahora en unos instantes, yo creo que más allá de lo que se haya podido escribir en ese artículo, las agencias de inteligencia de Estados Unidos y el propio presidente lo dijo con motivo del estallido de una de esas narcolanchas. Él dijo, a mí me han mostrado videos de cómo se estaba cargando la lancha, el recorrido que hacía la lancha hasta que fue realmente eliminada la lancha. Y yo comentaba en aquel momento, es un mensaje directo al cartel de que tienen topos además dentro del cartel que les está dando información fehaciente, pero sobre todo que tienen información que no se ha gestado en un año ni en dos. Yo sé que, por ejemplo, Southern Manhattan, el FBI de Southern Manhattan lleva años y años y años tratando de buscar pruebas concretas de la vinculación del gobierno con el narcotráfico, y estoy completamente convencida de que existe, Fabián. Un procedimiento muy grande, no sé si no me recuerdo si Nueva York, pues lo leí ya en la madrugada de Nueva York, un procedimiento que hizo el FBI con muchos efectivos sobre un edificio que supuestamente era del aparato logístico del Tren de Aragua, digamos, o sea, dentro de Estados Unidos. Sí, claro. Y en Colorado han tenido también edificios que han tomado, etcétera. Oye, te quiero agradecer muchísimo por tu valioso tiempo, que ha sido realmente muy valioso. Y quiero invitarte ya no me puedes decir que no, para que la semana que viene estés con nosotros y podamos seguir conversando.
Va a ser un gusto. Igualmente, Fabián, que tengas un lindo fin de semana. Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien.